6 de la mañana, 59 minutos. El hombre que maneja el proceso de paz, de negociación política con el ELN, es Oti Patiño, nombrado por el gobierno nacional para representar al Estado colombiano en ese diálogo, en esa mesa de paz. Don Oti Patiño, bienvenido. Doctor Patiño, buenos días. Buenos días. ¿Qué sabe el gobierno? ¿Qué sabe usted? Estoy un poco afónico, me perdona la voz. No se preocupe, le escucho bien. Le preguntaba a Oti si es tan amable, para información de los colombianos, ¿qué sabe el gobierno sobre el atentado que planea el ELN contra el fiscal Francisco Barbosa? Mira, yo estaba ayer por la tarde, soy delegado presidencial en la Junta de Inteligencia Conjunta y ese tema, no apareció, no se tocó. Ahí participan todos los jefes de inteligencia de todas las ramas de la fuerza pública, incluyendo pues también policía, fuerza armada, fuerza militar, ejército, fuerza naval, aviación. Esa junta la encabeza el ministro de Defensa. Y allí ese tema no apareció, lo cual me sorprende un poco, de que frente a un hecho de esa magnitud pues no se tocara ese tema. Bueno, pero de todas maneras lo que quiero decir es que primero, me parece que es gravísimo, por supuesto, es un atentado contra cualquier persona, y más una persona de tan alta dignidad. Sería un hecho gravísimo, por cuanto, desde luego, es una violación clara al DIH, uno de los elementos que están contemplados en los protocolos que violan el cese al fuego, y desde luego son gravísimos porque mostraría una actitud negativa absolutamente frente al proceso de paz que estamos adelantando. Y desde luego gravísimo porque también compromete a Venezuela en un momento en donde se están apenas reconstruyendo las relaciones con ese país. Sí. Primero, señor Patiño, quisiera preguntarle qué explicación, si usted estaba reunido ayer en la tarde cuando la Fiscalía procesaba esta información, qué explicación tendría que las mismas fuentes militares que dicen tener confirmado el atentado que planea el ELN contra el fiscal no se lo informaron a ustedes en esa reunión militar? Es grave de todas maneras que primero, de que eso sea cierto. Es decir, que eso es muy grave. Para mí, es superamente grave que eso sea cierto. Gravísimo si es falso también, o si no habiendo las pruebas suficientes, se empieza, a rodar eso como una noticia. Con total veracidad. Parece gravísimo porque, desde luego, también es un golpe duro también contra el proceso. Ambas cosas me parecen. La fortuna, de todas maneras, es que se frustra el atentado, lo cual habla muy bien también, de los servicios de contrainteligencia y de inteligencia. Pero es decir, le pregunto, ¿usted tiene dudas de que lo que dice la Fiscalía, citando fuentes militares, de que el ELN planea un atentado contra el fiscal, sea cierto? Entiendo que en el propio comunicado de la Fiscalía dice que, es una información que toca verificar. Y desde luego eso se traslada, en el caso del proceso nuestro, eso se traslada al mecanismo de monitoreo y verificación. Una vez, trasladado allá, pues también igualmente se verifica, la veracidad de esto. No todo lo que salga de una fuente de inteligencia, adjudicándolo a un determinado grupo, primero hay unas variables. Primero, de que el atentado, estuviese en marcha. Segundo, que sea adjudicable al ELN. Todo esto, son hipótesis. Sí, solo que la hipótesis con la información que tenemos de momento, si me permite la interrupción, parece sólida. Es decir, no solo son fuentes de inteligencia de Colombia, también de Estados Unidos. Si por lejos le digo, si son fuentes de inteligencia, por supuesto, hay
que, digamos, de alguna manera verificar. No toda fuente de inteligencia da una base definitiva para, digamos, argumentar o para verificar o para decir que una información es completamente verdadera. No, lo entiendo porque los insumos que recibe la inteligencia deben ser procesados. En este caso, señor Patiño, hay 4 fuentes distintas que en momentos diferentes en las últimas semanas llegan a la Fiscalía con la información del atentado que planea el ELN. ¿Eso no le da alguna credibilidad al asunto? Es decir, que algo sí se está moviendo, si lo dice Inteligencia Militar, si lo dice el CTI, si lo dice Policía Judicial y si lo dice Estados Unidos. Afortunadamente tenemos un mecanismo de monitoreo y verificación de tan altas calidades como la participación de Naciones Unidas, que pueden, digamos, escuchar con mucho más serenidad sobre estos temas y poder dar un dictamen sobre la veracidad y la gravedad del asunto. Pero fíjese que estamos en un escenario que es particular, porque la reunión, según inteligencia, en la que se habría planeado el plan para matar al fiscal Barbosa, se habría dado en Venezuela en julio. Y en julio, en estricto sentido, no estaba todavía en vigencia el cese del fuego bilateral. ¿Eso hace alguna diferencia frente al mecanismo de monitoreo y verificación o las explicaciones que le pide el gobierno al ELN? Lo que pasa es que un hecho de esa magnitud es gravísimo, haya o no... Claro, por supuesto. Por supuesto, pero es que el ELN va a argumentar que no estaba en cese. Sí estábamos en cese al fuego. Sí estábamos en cese al fuego, aunque no con todos los mecanismos desplegados de monitoreo y verificación, pero sí estamos en cese al fuego. Señor Patiño, si se llega a confirmar, digamos, yo entiendo que esto hay que tomarlo con pinzas, es una información muy grave, está de por medio un proceso de paz. Si hipotéticamente llegara a ser cierto, y si en algún momento se confirma lo que dice Estados Unidos, lo que dicen las fuentes militares, lo que dice la policía, lo que dice el fiscal. Perdón, ¿de Estados Unidos quién lo dice? No, pues fuentes militares que le dijeron, que le avisaron al fiscal y le dijeron, tenemos la misma información de que viene un atentado contra ustedes. Hay cooperación internacional en Colombia. Pero autoridades, digamos, inteligencia. Pregunto yo, sí. Porque hasta hoy, digamos, hasta este momento oigo, digamos, de lo de Estados Unidos, porque de todas maneras, como usted bien lo afirma, hay cooperación de fuentes militares y puede ser una fuente militar le informa a otra agencia, y esa otra agencia le informa a otra agencia, y esas mismas agencias, digamos, le informa a la Fiscalía sobre la situación. ¿Me entiendes? Digamos, creo que, digamos, ahora, digamos, no sé, no tengo seguridad, digamos, con la información, si es la misma investigación, si hay varias investigaciones que apuntan, digamos, hacia lo mismo. Bueno, de hecho, todos estos detalles son muy importantes para poder establecer, primero, la veracidad del atentado y segundo, la supuesta autoridad por parte del ELN. Sí. Y me parece, digamos, como le digo, gravísimo en caso de que todo esto resulte cierto, porque de alguna manera significaría de que mientras el ELN está en una mesa de paz, al mismo tiempo esté pensando en realizar este tipo de atentados. De eso quería preguntarle, señor Patiño. Si se llegase a confirmar, y de momento la información parece confiable, si se llegase a confirmar... Esperemos. Hay que, digamos, frente a estas cosas, y entre más graves, hay que tener mucho más serenidad, mucho más aplomo para no orar sobre hipótesis. Sí. Usted me da la impresión... ¿Tiende a no creer la versión que tenemos hasta el momento? No, simplemente, digamos, tengo que mantener una actitud tranquila, serena, sin demeritar, digamos, la gravedad del asunto, y precisamente por lo mismo grave que trata el asunto, pues tratar de mantener mucho más alta la serenidad. Yo sé, y me parece que es lo que corresponde, en eso usted tiene toda la razón, señor Patiño. Pero si se llegara a confirmar, déjeme hacerle esta pregunta hipotética, si se llegara a confirmar, le dice el presidente, venga Oti, ¿qué hacemos con este rollo que está confirmado? El ELN quería matar al fiscal Barbosa. ¿Cuál sería su recomendación? Lo que pasa es que yo no puedo actuar sobre hipótesis, es la verdad. ¿Usted tiene interlocución hoy en día con el ELN?
la mesa que se estableció es una mesa permanente. En este momento no estamos sesionando, por así decirlo. Vamos a sesionar a partir del 14 de agosto. Entonces es grave, claro que es grave. Sí. ¿Hay posibilidades de llevar este tema a ese mecanismo de monitoreo y de verificación? De decirles, ustedes averigüen si esto es cierto. No solamente es necesario, sino que procede de inmediato. Y el mecanismo es el que nos dirá, digamos, si eso tiene algo de veracidad o no. Sí. ¿Y con qué herramientas cuenta el mecanismo de monitoreo y verificación para saber si el ELN está o no detrás de un plan para matar al fiscal? Con las fuentes militares, fuentes del gobierno nacional, digamos, de todo orden. Si el ELN... Una de las fuentes más importantes que cuenta el mecanismo es justamente con el gobierno nacional. Señor Patiño... Con las fuentes militares también y fuentes del propio ELN. Sí. Si el ELN niega, ¿usted le cree? Pues el problema, digamos, es que cuando a alguien lo acusan, digamos, y la persona niega, pues indudablemente hay que, digamos, por lo menos establecer la duda. Sí. Señor Patiño, ¿el ELN es un grupo hoy unido, tiene unidad de mando, o puede ser que estamos hablando, como se me ocurre a mí que podría ser, de una fracción, de una cuadrilla del ELN que no sigue las órdenes del Comando Central? Pues me parece gravísimo también, porque si eso ocurre, significa, digamos, de que hay gente al interior del ELN tratando de sabotear el propio proceso, lo cual también me parece grave. Es decir, todo es grave acá. Sí, lo que pasa es que eso ha pasado en el pasado. Sí, por eso le digo, todo es grave aquí. Todo es grave, toda hipótesis es grave. Desde el hecho mismo de que se esté produciendo eso, de que se acuse al ELN, de que sea cierto completamente, de que no sea cierto, todo eso es grave. Sí. Por eso, digamos, toca mantener una serenidad frente a esto que está pasando, o la información que está dando. Sí, lo que está pasando. Pero como yo le decía, yo estaba ayer en la tarde, yo soy delegado para la seguridad nacional en la Junta de Inteligencia Conjunta. Allí estaban todos los comandantes generales que manejan la inteligencia de todas las fuerzas militares, y ese tema nunca afloró. Sí, pues déjeme informarle para seguir con la historia que hoy habrá reunión encabezada por el ministro de Defensa con todos los jefes de las fuerzas y los integrantes de inteligencia para evaluar la información que efectivamente existe. Si no existiera, no habría evaluación por parte de las fuerzas militares. Eso es muy importante, que se produzca, claro que sí. Sí, llama la atención que no le hayan informado a usted ayer y no se haya tocado en la Junta de Inteligencia. No, es que a mí no me informó, no fue que no me informaron. Es que, digamos, no se tocó, no se tocó en la Junta de Inteligencia donde deberían tocarse los temas graves de inteligencia de lo que pasa, las amenazas. Digamos, la Junta de Inteligencia Conjunta participan todos y desde luego todos tienen voz y voto, no es simplemente que a mí se me informara, sino que no se informó en un organismo tan importante. En esa Junta de Inteligencia, ¿este tema sería un tema típico de tratar? No, se tocan fundamentalmente los planes generales, pero todo un hecho tan grave de esta naturaleza podría hablarse de ese tema. Y después de que usted sale de la Junta de Inteligencia, no llamó a ninguno de los... Y porque en esa Junta de Inteligencia Conjunta se tocó el tema ELN también. Señor Patiño, Perdón, le iba a preguntar, María Camila, le iba a preguntar si después de la Junta de Inteligencia, que es cuando se conoce el comunicado de la Fiscalía, este comunicado salió, Ricardo, más o menos 6:30 de la tarde. Bueno, entonces en ese momento todavía no se conocía el comunicado, claro. ¿A qué horas termina la Junta de Inteligencia? Yo tenía una cita médica, tuve que salir de la Junta a las 4:30, supongo que la Junta pudo haber terminado a las 5, porque en ese momento todavía se está dando el informe, digamos, de inteligencia relacionado, digamos, con otro grupo de ilegales. No, ya se había pasado por el grupo ELN. Ok, pero hablaron en esa Junta de Inteligencia anoche del ELN, digamos, fue uno de los temas. Sí, claro.
Okay. ¿Y nadie mencionó una palabra del atentado al fiscal Barbosa? No, nadie en la Junta de Inteligencia, nadie mencionó ese tema hasta donde yo estuve. ¿Y eso es lo que a usted, las 4:30 de la tarde. ¿Eso es lo que a usted le parece raro? Pues me parece, sí, un poco extraño, digamos, pero no quiero, digamos, decir con esto de que no haya habido esa información o esa fuente que se dirige al fiscal por otro lado. Pero me parece un poco extraño. Sí, señor Patiño, a instancias del presidente Petro, la última crisis fue por preguntarse si mandaban o no mandaban los que estaban negociando en ese momento, tal vez en Cuba. Quiero preguntarle si ustedes, a la luz de la paz total, tienen en su radar a este alias Gonzalo Satélite, Ariel o El Rolo. No sé quién es. Estos son los que se reunieron en Venezuela, dice el comunicado de la Fiscalía, para planear el atentado del fiscal. Sí, no sé quiénes son. No sé quiénes son. Sí. Toca verificar también, de alguna manera, primero su pertenencia, la veracidad de lo que está planteado ahí. Pero eso le toca, como digo, digamos, al mecanismo y a la misma fuente de inteligencia. ¿Ese mecanismo de monitoreo y de verificación ya está operando? Desde el 3 de agosto. Sí. Hablando de ese mecanismo de monitoreo y verificación, las últimas han sido de controversias horas, doctor Patiño, entre el ELN y el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo. ¿Usted tiene el mismo dato, la misma cifra de 6 violaciones del cese a fuego bilateral? Digamos, allí llegan, primero, digamos, el procedimiento es que llegan al mecanismo y allí se evalúan. Y de una vez evaluados, se hace el dictamen. Eso es todo. Pero hasta el momento, digamos, primero para evitar que se produzcan incidentes, segundo para calificar los incidentes y desde luego para proceder según esos incidentes. Sí, sí. ¿Usted tiene previsto para hoy alguna clase de contacto con el ELN? En este momento, digamos, mi comunicación sobre hechos de esta naturaleza es con el mecanismo. Ok, ¿usted no coge el teléfono y no llama a Antonio García o a quien sea y le dice qué está pasando con este tema? No, digamos, como le digo, mi comunicación es con el mecanismo. Digamos que es el que me da, digamos, el tema de veracidad. El mecanismo quiere decir el señor Ruiz Massieu, ¿verdad? Eso es la ONU. La Iglesia. La ONU está allí en el mecanismo están las fuerzas militares, está el gobierno, está la oficina del alto comisionado, están la inteligencia militar. Claro, pero digo, si yo fuera el señor de Naciones Unidas o el de la Iglesia, que están allí para ejercer el mecanismo de monitoreo. Está la Iglesia. Claro. Dejemos que ellos hagan su trabajo. Pero ellos no tienen oficinas de inteligencia, es lo que le quiero decir. No, ellos tienen que creer al Estado colombiano. Ellos reciben información de toda serie de fuentes y ellos procesan esa información. Vale. Y la procesan tratando, digamos, de dos temas, tratando de mantener la mayor neutralidad y la mayor objetividad posible. Frente a esos dictámenes es que yo puedo tomar alguna decisión. De resto no, yo no soy ni organismo de inteligencia, soy un simple dialogante de parte del gobierno nacional. Sí. ¿Y cuál es la decisión que usted podría tomar? ¿Qué? ¿De qué? No, que usted me acaba de decir, los escucho a ellos para tomar una decisión. Ah, sí, pero una vez se produzca esa información. Vale. Pero, digamos, antes no. Pues como ya ha ocurrido en el pasado, lo que está en juego es el proceso de paz con el ELN. Es Oti Patiño, el jefe del equipo negociador representando al Estado, al gobierno colombiano. Señor Patiño, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a usted, muy amable. Oti Patiño, Néstor. Bueno, sobre